El día de hoy realizaré una breve exposición sobre la intervención cultural a través del pluralismo y la diversidad cultural. Trabajo presentado por Ana Claudia Hernández Tapiere, quien le habla, quien es el máster Leal Rada, estudiantes de sexto semestre de Trabajo Social, Fundación Universitaria Uniclaretiana. Trabajo social. Es el trabajo social. El trabajo social es la profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento de la autonomía del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales. El trabajo social interviene en los puntos en que las personas interactúan con sus entornos, los principios de los derechos humanos y la justicia social fundamentada para el trabajo social. El pluralismo se denomina el sistema en el cual se acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, pensamientos, tendencias y creencias dentro de una sociedad. Dentro del pluralismo encontramos algo muy importante que es respetar la opinión de los demás, el pensar de los demás. Diversidad cultural. La diversidad cultural representa una variedad de diferencias entre personas, grupos y territorios, lo cual refleja la multiplicidad e interacción de culturas, regiones, lenguas y modos. Eh, Modos de vida que forman parte del patrimonio común de la humanidad. Trabajador social decolonial. Esperanza Gómez Hernández hace referencia a que el trabajo social decolonial emerge del enraizamiento en la lucha de los pueblos y las comunidades frente a terceros que hacen posible dimensionar histórica y ancestralmente objetos de generación de conocimiento, de formación y liberación social. Es ahí donde los y las trabajadoras sociales podemos encontrar y transitar producciones decoloniales para hacer historia y constituirse frente a vivencias de las políticas y la economía. Teniendo en cuenta los sucesos de la historia hasta el momento. La colonialidad. Según Quijano, la colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racioétnica de la población del mundo, que opera en ámbitos o dimensiones materiales y cognitivas de la existencia social cotidiana, la cual se origina y mundializa a partir de América. La colonialidad en América Latina incluye saberes, costumbres, culturas, regiones y políticas. Es aquí donde los pueblos nativos se aportaban con creencias propias, ancestrales y que viven en sus culturas basadas en lo propio, en el amor por la tierra y el respeto por esta misma. Trayendo a colación en este momento, por eso es que las comunidades indígenas eh, luchan por sus territorios, porque se conserve el agua, la oración que le tienen la tierra, el sol y sus costumbres cuando van a cultivar algún alimento. Sí, claro.
pero vaya para su cuarto, como sin hablar hasta que yo termine de hablar, yo le digo que ya puedo hablar. La colonialidad de poder se considera que es uno de los elementos del capitalismo que funda en la imposición de una clasificación racial o étnica de la población del mundo. Es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón del capitalismo. La unidad de poder es una propuesta teórica sobre la naturaleza del poder hegemónico mundialmente vigente y al mismo tiempo en el mismo movimiento de la reflexión. Es una propuesta para otro modo de producción de conocimiento histórico social ante todo y en consecuencia de una teoría de la existencia social misma. No se refiere por eso solamente a América Latina, aunque esta sea el espacio-tiempo inaugural de este patrón histórico de poder, sino la globalización de este poder. La colonialidad del saber está basada en la identidad latinoamericana fracturada, la cual tiene doble conciencia, la renegación del pasado indígena, mestizo y negro y la emancipación de la identidad. La colonialidad del ser es una teoría del poder de la colonialidad que está basada en lo político, lo sistémico y lo ontológico, basada en el género, la raza, basada en el género y la raza de las mujeres violentadas y la dominación y explotación de los esclavos en la antigüedad. De colonialidad según Nelson Maldonado. ¿Qué es de colonialidad? Según Nelson Maldonado, la decolonialidad hace referencia a un proceso de deshacer la realidad colonial y sus múltiples jerarquías de poder en su conjunto, lo que plantea la necesidad inmediata de trabajo a nivel subjetivo estructural. Con y desde quienes de múltiples formas continuas, esclavizados del sistema moderno colonial, capitalista y patriarca, la opción de colonial fortalece el trabajo social, porque lista a significar su historia, su epistemología, metodología y atreverse a las pedagogías y apuestas éticas, sugiere atreverse a crear otros vínculos y compromisos contundentes, a superar las formas actuales, la esclavitud, la servidumbre, el individualismo y el sufrimiento. Trabajo social y decolonialidad. La decolonialidad ha tenido un fuerte impacto principalmente en las ciencias sociales y en estos momentos en el trabajo social. Somos trabajadores sociales en un grupo de colegas que realizamos desde muchas geografías estudios acerca de la diversidad y la interculturalidad, partiendo de nuestros mismos territorios, identificando muchos de estos vinculados en el movimiento social y en un actuar comunitario. Surgimiento de la decolonialidad.
Las luchas históricas de los pueblos, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos de la región, al igual que las resistencias de las migrantes, al igual las mujeres y a los hombres que luchan con los privilegios y heterosexualidad, las luchas urbanas que intentan combatir de imperio de la ciudad moderna y opta por otros estilos de vida, de un buen vivir, más bien que una buena vida. La intervención social según el pluralismo, derecho a pensar, a opinar de formas diferentes. El pluralismo, el problema se da cuando los grupos organizados se multiplican y se certifican de igual modo con sus necesidades, aspiraciones, exigencias y su funcionamiento, valorando positivamente la diversidad sociocultural, pero sin perder su propia identidad frente a esta nueva realidad que se está planteando. Las necesidades, las nuevas figuras de intervención en el campo de la acción social, tales como ser mediador, educador, intelectual. Los flujos migratorios internacionales han hecho de que esta labor del trabajo social sea receptora y que modifique en su contexto de trabajo social, ya que inevitablemente es de su naturaleza multicultural y multiétnica. Intervención social según la diversidad cultural. Se está hablando en este texto cuando se invoca la noción de la diversidad cultural, señalar que ésta se sostiene en una aproximación compleja a la comprensión del funcionamiento y la articulación de distintos ejes identitarios desde una perspectiva interseccional como la raza, el género, la orientación sexual, la clase, la edad y la diversidad funcional a las creencias religiosas, entre otras, posiblemente que configuran a sujetos individuales y colectivos tanto desde una perspectiva estructural como la agencia que estos poseen para resignificar el acento de su existencia y las prácticas sociales que lo hacen posible para abordar las dinámicas de las entidades. Es necesario pensar en el poder como una relación social que condiciona las posibles formas en que éstas entiendan y se cruzan adquiriendo una complejidad específica y no otra cuando estamos ante una realidad migratoria, sino a la anterior de nuestras vidas personales, familiares y comunitarias, nacionales y globales, a la diversidad cultural. Ha llegado a quedarse ya existe la voluntad y el deseo, la diversidad en una realidad donde podemos mirar para otro lado o tratar de asimilar en la homogeneidad, pero seguirá estando ahí llamando a nuestras puertas el rol del trabajador social. En su análisis sobre los estudios de las comunidades y perspectivas históricas ubicadas en la formación social desde la colisión española hasta la republicana, con una conquista económica y religiosa, sino que además indaga por la vida y la lógica movilizante al construir el capitalismo, asimismo en el trabajo social, debe reinvertir en las perspectivas, rutas de largo aliento y el diálogo como la crítica social, colonial, América Latina y Caribe al revisar las bases que han incrementado las cifras sociales en la academia donde evidencian la modernidad del colonialismo. Escenarios del trabajador social y el rol del trabajador social. El trabajo social se debe intervenir en las perspectivas de construir rutas de largo aliento y el diálogo como la crítica social colonial América Latina y del Caribe al revisar las bases que han incrementado las cifras de la academia donde se evidencia de modernidad, colonialismo
y permean las ciencias sociales. El trabajo social en su análisis sobre los estudios de colonialidades y sus perspectivas e historias, ubicada a las formaciones sociales desde la colonización española hasta la republicana como una conquista económica y religiosa, sino que además indaga por la colonización en todos los ámbitos de la vida y la lógica modernizante instalada con el capitalismo, asimismo en el trabajo social. Es necesario aceptar que existen éticas en plural, éticas en relativistas y eclípticas, sino como regulaciones entre nuestro ser y hacer que no provienen de una sola fuente de valores, sino que son oportunidades para cuestionar el mundo desde otros lugares a los acostumbrados. Los acuerdos entonces surgen de los ámbitos comunes, territoriales y planetarios en los que nos une la oportunidad para conversar, la responsabilidad que nos asiste como humano en un momento de crisis civilizatorias. Como lo que vivimos, cuida de nuestra vida diversa, cuida de los seres vivos y respetar todas las interconexiones que subjetivamente ocurren en los planos materiales, espirituales y demás. Las reflexiones a través de nuestros currículos y programas de trabajo social incorporan otras teorías que nos permiten estar en diálogo con otras civilizaciones. Si el capitalismo está interconectado, debemos interconectarnos con otras luchas sociales en el mundo. Los planes y los programas de estudio deben dar cabida a las teorías sociales de los sujetos y las diversidades de los géneros o los feminismos, la interculturalidad, la poscolonialidad y la descolonialidad, entre otras. Hay que abrir posibilidades de prácticas, pasantías, investigaciones, liberación de conocimiento para aportar la formación crítica del trabajo social, interculturalidad y decolonial. Más que nada es hacer de nuestros lugares habituales de formación oportunidades para crear otras pedagogías de educación intercultural escolarizada en conexión con nuestros contextos y el mundo.